El mercado de trabajo lleva por título mercado porque funciona exactamente como un mercado. ¿Qué es un mercado? En un mercado intervienen tres elementos. Una oferta, es decir, unos recursos que se venden. Una demanda, es decir, unas personas que necesitan de estos recursos que se ofrecen, que se venden, y un precio que actúa como intermediario de los dos. Es decir, el precio sería la interacción entre la oferta y la demanda. Y el precio cambia según la cantidad de oferta y la cantidad de demanda. Cuando la oferta aumenta, es decir, que los recursos disponibles son mayores a la demanda, es decir, a las necesidades, el precio tiende a bajar. ¿Por qué? Pues porque los productores han de colocar en el mercado esos productos o esos servicios y la forma de seducir al demandante que ha bajado su interés por ese producto es precisamente bajando el precio. Es la forma que tienen los ofertantes de seducir a los demandantes. Por el contrario, cuando la demanda empieza a crecer y es más grande que la oferta, significa que hay pocos recursos para muchos interesados. Entonces, los ofertantes, el mecanismo que tienen es precisamente subiendo el precio. Entonces, muy pocos demandantes podrán acceder a esos recursos y será la mejor forma de administrarlos. Lo mismo ocurre con el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, la oferta sería el trabajador. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, oferta son los recursos disponibles. El trabajador se considera un recurso humano. ¿Y qué hace? Pues venderá su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo, que puede ser intelectual, manual o una mezcla de las dos. La empresa actuará como un demandante. ¿Por qué? Porque es la que necesita de estos servicios proporcionados por el trabajador. ¿Qué pasaría en una sociedad donde haya pocos trabajadores? Es decir, donde la oferta sea inferior a la demanda. Pues que el precio subiría. ¿Por qué? Porque las empresas tendrían serias dificultades para encontrar a trabajadores. Entonces, le toca a las empresas seducir a estos trabajadores con unos salarios muy altos. Es decir, son las empresas las que se pelean por los recursos disponibles. Son las empresas las que luchan por los recursos disponibles. Esto pasa en la actualidad con sectores muy elitistas. Por ejemplo, el fútbol. Cuando un jugador de fútbol es muy bueno, los clubes de fútbol son los que se pelean para seducir a ese trabajador con salarios más altos. Se produce una especie de efecto subasta. Por el contrario, en sectores profesionales donde los trabajadores son muy fáciles de sustituir, lo que nos encontramos es que hay un exceso de oferta. Por lo tanto, la empresa sabe que de esos recursos siempre va a haber disponibilidad. Entonces, la empresa pierde el interés por esos trabajadores. Y son los trabajadores los que han de competir entre sí mismos para seducir al cliente, para seducir a la demanda. ¿Y cómo lo hacen? Con salarios más bajos. Yo puedo rechazar un empleo por 1.200 euros, pero quizá otra persona más necesitada o más interesada puede aceptarlo. En España, el panorama general que predomina es que la oferta sea superior a la demanda. Es decir, hay personas que todo y queriendo trabajar, no pueden trabajar. A esto se le llama el desempleo. Es como si jugáramos al juego de las sillas, donde hay 10 sillas y somos 15 jugadores. Pues siempre va a haber 5 jugadores que se van a quedar fuera del juego de las sillas. A veces van a ser las mismas personas o a veces van a ir cambiando. La población total de un país estaría formada por su población activa y por su población inactiva. La población activa estaría formada por las personas empleadas y también por las personas desempleadas. Porque, como bien he dicho antes, las personas desempleadas se consideran activas porque están buscando trabajo, porque quieren trabajar. Sin embargo, las personas que no quieren o no pueden trabajar es la población inactiva o la población pasiva, que estaría formada por menores de 16 años, mayores de 16 años que no quieren trabajar, pues por ejemplo, mantenidos por sus familiares, rentistas, vaya, lo que muchos de nosotros soñamos, que es cobrar sin pegar. Mayores de 16 años que no pueden trabajar, o por ejemplo, personas con algún tipo de discapacidad. Y por último, jubilados. La población activa empleada estaría formada tanto por los autónomos como por los trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta ajena son aquellas personas que trabajan bajo las direcciones de una empresa determinada. Es decir, que no asumen ellos mismos los riesgos, ni se quedan con todo el beneficio que pueda generar la empresa. Es lo que se conoce como los asalariados. Y de asalariados tendríamos de varios tipos. Voy a empezar por los empleos más seguros y más estables y voy a terminar por los empleos
más inseguros o los más inestables. En primer lugar tendríamos a los funcionarios de carrera, esas personas que han aprobado una oposición y trabajan para el Estado. El Estado podríamos decir que sería la empresa más segura de todo el país, porque a pesar de que hay empresas que cada día abren y cada día cierran, el Estado nace con vocación de permanencia. En segundo lugar estarían los trabajadores interinos, que son personas que también trabajan para el Estado, pero que no tienen una plaza fija. Todo y que no tienen la seguridad absoluta, a mi modo de ver, un interino a día de hoy tiene más seguridad que cualquier persona con un contrato laboral indefinido. Los funcionarios de carrera y los interinos no tienen contratos de trabajo, tienen nombramientos. ¿Por qué? Rigen por el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero este tema ya lo hablaremos en la lección número 2, la normativa laboral. En tercer lugar estarían los contratos indefinidos, lo que se conoce como trabajadores fijos. Pero hoy en día lo de fijo es un concepto bastante indeterminado, porque tras la reforma laboral del 2012, las causas que puede disponer una empresa para echar a un trabajador, pues se ha reducido bastante los costes del despido. Y por último tendríamos a los trabajadores temporales, esas personas que tienen un contrato por obra o servicio, eventual por circunstancias de la producción, prácticas, formación y aprendizaje, interinidad. Por cierto, no confundir el contrato de interinidad con interino en la administración pública. Las personas con contrato temporal son personas que se mueven entre el empleo y el desempleo de forma constante. En la clasificación de la población activa desempleada habrían dos tipos de parados o dos tipos de desempleados. Los desempleados estacionales, que serían prácticamente las mismas personas que tienen contratos temporales, es decir, esas personas que no son capaces de trabajar un año entero, aproximadamente. Normalmente son las personas que están en el sector del turismo. Y en segundo lugar tendremos a los empleados estructurales, lo que se conoce como los parados de larga duración. Y este sería el esquema aproximadamente de cómo es el panorama laboral en nuestro país. Y aquí vienen dos visiones para intentar arreglar el tema del desempleo. Porque en España siempre ha sido un tema en el que se ha debatido mucho de cómo es que normalmente lideramos la tasa de desempleo de Europa, tanto en épocas de bonanza económica como en épocas de depresión económica. Y aquí hay dos visiones, la visión que propone la derecha y la visión que propone la izquierda. Dicho esto, me gustaría hacer un esquema muy rápido de qué se entiende por derecha y por izquierda. Porque hay personas que creen que hay un único tipo de derecha y hay personas que creen que hay un único tipo de izquierda. Y eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ser de derechas o ser de izquierdas va a depender del tipo de intervencionismo estatal. En el cuadro que vemos a continuación vemos que en la columna de la izquierda tenemos un intervencionismo estatal máximo, lo que se conoce como un Estado totalitario, donde el Estado está presente al 100% en la vida de la gente. Entonces, un tipo de derecha en un Estado totalitario sería el fascismo y un tipo de izquierda en un Estado totalitario sería el socialismo. Este tipo de izquierdas y de derechas tuvieron un gran protagonismo en los años 30. En la columna del medio tendríamos un tipo de derecha y de izquierda con un intervencionismo estatal parcial, que sería el sistema que tenemos en la actualidad. La derecha se llamaría neoliberalismo y la izquierda se llamaría socialdemocracia. Es decir, los estados permiten que los ciudadanos puedan practicar el libre comercio entre sí mismos, es decir, comprar y vender productos y también comprar y vender recursos humanos. Es decir, reclutar a personal para empresas y también despedirlo. Y después habría un estado que proporciona seguridad, justicia, etc. Pero el estado ya no invade el 100% de la vida de las personas, sino que el Estado invade ciertas parcelas de la vida de la gente, pero habría otras parcelas en las cuales se abstiene y deja que los ciudadanos sean libres. Y por último, en la última columna tendríamos un tipo de derecha y un tipo de izquierdas sin Estado. La derecha se llamaría anarcocapitalismo y la izquierda se llamaría anarquismo o comunismo libertario, que serían sociedades donde no habría Estado. Por eso que hablar de derecha o de izquierda es un concepto muy pobre, porque las derechas que tenemos en el esquema a lo largo de la historia se han masacrado entre sí, sobre todo el liberalismo con el fascismo. Y las izquierdas que tenemos en el esquema también se han discutido y se han asesinado entre unas y otras. Por ejemplo, la derecha liberal de Winston Churchill o la derecha liberal de Roosevelt terminó con el fascismo de Hitler. Y tanto al liberalismo como al fascismo se le consideran derechas. Y por ejemplo, en la Segunda República Española, socialistas y anarquistas se mataban entre sí. Es decir, que decir si eres de derechas o de izquierdas es un concepto bastante pobre y bastante ambiguo. No obstante, en la sociedad de hoy se conoce por ser de derechas o por ser de izquierdas la columna que tenemos justo en el medio. ¿Por qué? Porque
porque en ningún país del mundo no hay Estado, por lo tanto no se conoce cómo sería una sociedad con anarquismo o con anarcocapitalismo. Y después, en la columna de estados totalitarios, no habría ningún país que fuera fascista, y de país comunista solo quedaría Corea del Norte y Cuba. Todo y que Cuba se está abriendo económicamente. Por lo tanto, vamos a ver qué diferencias tiene un neoliberal y un socialdemócrata en el mercado del trabajo, que son la derecha y la izquierda que conocemos todos hoy en día. Un neoliberal va a defender que haya un Estado, pero lo que quiere es que sea un Estado muy pequeño. Es decir, se va a negar de que el Estado proporcione servicios sociales a la población. Un Estado socialdemócrata será un Estado más grande, donde el Estado va a proporcionar servicios sociales a la población. Por ejemplo, un socialdemócrata está a favor de que las pensiones, la sanidad o la educación sean públicas, y un neoliberal va a estar en contra de que las pensiones, la sanidad y la educación sean públicas. Un neoliberal piensa que es más beneficioso para la sociedad que esté en empresas privadas. Respecto para acabar con el desempleo, los socialdemócratas son partidarios de regular el mercado de trabajo, haciendo leyes. Leyes que pongan un salario mínimo interprofesional, leyes que limiten la jornada de trabajo, que garanticen las vacaciones a los trabajadores, leyes que obligan a las empresas a pagar lo mismo para hombres y mujeres, leyes que obliguen a las empresas a cotizar a la seguridad social por los trabajadores contratados. Sin embargo, un neoliberal todo esto lo va a ver con malos ojos. El neoliberal, si fuera por él, desearía que casi no hubiera ninguna ley laboral. ¿Por qué? Porque están convencidos de que el mercado de trabajo se regularía mucho mejor si no hubieran normas, y que sería la mejor forma para acabar con el desempleo. Según los neoliberales, el salario mínimo interprofesional es el culpable del desempleo. ¿Por qué? Pues como he dicho anteriormente, cuando hay mucha oferta de un recurso determinado y hay pocos interesados para la compra de ese recurso, es decir, una oferta mayor a la demanda, lo que tienen que hacer los ofertantes, es decir, los vendedores, es seducir a los demandantes. ¿Y cómo los seducen? Pues los seducen con precios bajos. Es decir, para un neoliberal, los trabajadores en paro deberían de seducir a las empresas ofreciéndoles un trabajo por un salario menor. Y culpan a los socialdemócratas de poner salarios mínimos interprofesionales que sean una barrera para que el trabajador no pueda bajarse más el salario. Por lo tanto, creen que son los culpables del desempleo. Entonces, un neoliberal vería con buenos ojos de que hayan trabajadores que tengan que trabajar 12 horas al día por 400 euros al mes, por poner un ejemplo, si así se reduce la tasa de desempleo. ¿Qué virtud nos va a contar un neoliberal? Pues nos va a contar de que como el desempleo se irá reduciendo porque la gente trabaja a precio basura, llegará un momento que ese desempleo se habrá reducido. ¿Y qué pasa cuando la oferta se empieza a reducir? Es decir, que los recursos se reducen y la demanda aumenta, pues que el precio de los recursos empieza a subir por su escasez. Entonces, en resumen, el neoliberalismo nos va a vender de que se tienen que eliminar los salarios mínimos interprofesionales para que los trabajadores desempleados trabajen a un precio muy precario, porque así se va a reducir el desempleo, y luego cuando los empresarios quieran contratar ya no habrá recursos disponibles. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores estarán colocados en empresas. Entonces, los precios empezarán a subir de forma natural. Esta es una idea que los socialdemócratas se van a oponer y creen que es denigrante trabajar por menos del salario mínimo interprofesional. Es decir, que para la dignidad de los trabajadores y para evitar la esclavitud hay que imponer por ley un salario mínimo interprofesional, aunque haya paro. ¿Qué salida le ven los socialdemócratas para solucionar el tema del paro? Pues gravar con impuestos de forma progresiva, empezando por las grandes fortunas y acabando con los propios trabajadores, para que el Estado recaude dinero con impuestos y les otorgue una prestación por desempleo a estos parados. Algo que un neoliberal se va a negar, porque para un neoliberal el Estado no debería de gravar en exceso a los ciudadanos con impuestos, porque un neoliberal siempre cree que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos que en manos del Estado. Pero un socialdemócrata le va a decir: oye, tú lo que haces es mentir, porque tú dices que el dinero va a estar en manos de los ciudadanos, pero tú lo que quieres es que el dinero esté en manos de los empresarios, no de los ciudadanos. Cuando vienen crisis económicas, que se destruye empleo, los socialdemócratas promueven políticas anticíclicas desde el Estado. Es decir, se destruyen empresas privadas, se despiden a trabajadores. Entonces creen que el motor de la economía tiene que liderarlo el Estado. ¿Cómo? Pues haciendo políticas públicas. Por ejemplo, obras públicas, invertir en educación, invertir en sanidad, aunque el Estado se endeude.
Un neoliberal esto lo va a ver mal, porque un neoliberal no quiere que el Estado se endeude, porque luego la factura la tenemos que pagar todos los ciudadanos con impuestos. Entonces, los impuestos que pagamos ya no van a servicios sociales, sino que cada vez van a ir a pagar una deuda que se va a ir haciendo más gorda. Los socialdemócratas quieren un Estado grande para corregir los defectos del capitalismo y los neoliberales quieren un Estado pequeño porque precisamente no quieren que haya un exceso de políticos controlando el dinero de la gente, porque creen que los políticos actúan tarde y mal y que los políticos hacen inversiones que ningún empresario en su sano juicio haría. ¿Por qué? Precisamente porque el dinero no es suyo. Es decir, los neoliberales piensan que un empresario antes de emprender hace una viabilidad de riesgo y mide muy bien los recursos que va a utilizar, porque si fracasa va a responder con su propio patrimonio personal, es decir, con los ahorros de hace muchos años. Sin embargo, piensan que un político determinado a la hora de hacer una inversión no mide el riesgo o no lo mide igual como si se lo tuviera que pagar de su propio bolsillo, porque el dinero es de los ciudadanos. En resumen, para acabar con el tema del desempleo, un socialdemócrata va a proponer más impuestos a las grandes fortunas, va a pedir que el Estado se endeude más, que el Estado gaste más y que el Estado genere más empleos públicos. Un neoliberal va a pedir que el Estado se endeude menos, que el Estado gaste menos, que se bajen o se eliminen los salarios mínimos interprofesionales y que el Estado abandone el liderazgo de proporcionar servicios públicos a la población y sea sustituido por empresas privadas cuya viabilidad a futuro va a estar mucho más saneada que el despilfarro del Estado. Bien, y dicho así, ¿tú qué eres? ¿De izquierdas o de derechas?